Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, en este sábado de la primera semana después de la vuelta de vacaciones, esperemos que estéis todos tranquilos, que esta vuelta de vacaciones haya sido agradable y que poco a poco pues, la rutina que nos viene de aquí hasta el verano que viene pues, sea lo más fácil de llevar. Y mientras que, como son las 9 de la mañana, toméis un café o estéis desayunando, pues veáis nuestro programa porque en él vamos a tocar un tema interesante, importante, como es la situación de la justicia en España. Para ello vamos a contar con Concepción Rodríguez, que es la portavoz y responsable de Foro Judicial Independiente, con la que vamos a analizar la situación de la justicia, puesto que, como viene siendo ya de alguna otra manera habitual en los últimos 3 años, una vez más, cuando se ha iniciado el año judicial en esta pasada semana, pues se han vuelto a producir los rifirrafes por la no sustitución del actual Consejo General del Poder Judicial. En ese acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, solicitó a los partidos políticos, especialmente a los partidos políticos mayoritarios en el Congreso y en el Senado, que llegaran a un acuerdo para renovar el Consejo, puesto que el actual Consejo no es que esté caducado, sino que lleva 2 años en funciones cuando ya tenía que haber sido modificada su composición desde el punto de vista de vocales. Vamos a analizar todo ello, vamos a hablar de este año judicial, cómo están las cosas, y repito, lo vamos a hacer con Concepción Rodríguez. Buenos días, Concha, ¿qué tal estamos? Muy bien, Eugenio, buenos días a todos. Como cada año, en septiembre se inicia el curso escolar y también se inicia el año judicial. Una vez más y por 3er año consecutivo, el inicio del año judicial pues, se abre con una cierta polémica porque no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Las palabras del presidente del Consejo, Lesmes, solicitando a los partidos que lleguen a un acuerdo para su renovación, de una u otra forma ya vienen a ser insistentes. También desde la Unión Europea se está insistiendo en este tema, pero hay cierta polémica. Usted, como representante de una asociación judicial, en este caso de Foro Judicial Independiente, ¿qué opina con respecto a la necesidad o no de renovar el Consejo? Nosotros entendemos que lo que procede en la actualidad no es renovar el Consejo con una ley, como es la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, que lleva desde el año 85 y es una ley que no cumple los estándares mínimos en materia de independencia judicial. Esto no es algo que lo digamos nosotros, sino que lo dice
tanto la Comisión Europea como el propio Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, y también lo dice en una reciente sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia contra Polonia, y como muy bien expuso el presidente del Consejo General del Poder Judicial en la inauguración del año judicial, el juez español ya no es un juez aislado, un juez español aislado, sino es un juez europeo, y por lo tanto España tiene que cumplir esos estándares mínimos en materia de independencia judicial. Por lo tanto, nosotros entendemos que no procede la renovación del Consejo mientras no se reforme el sistema de elección cumpliendo lo que nos exige Europa. Hablando de esa posible renovación sin modificación de esa ley que usted, de esa ley orgánica que usted me menciona, se da un caso curioso, porque si bien este Consejo ya ha excedido en tiempo al tiempo que le correspondía ejercer, se da la circunstancia de que para la renovación del Consejo son precisos el voto de 220 diputados de los 350 que tiene el Congreso, y por otra parte, pues, o sea, que suponen aproximadamente 3/5 del Congreso, y por otra parte, pues es necesario la participación de los dos partidos mayoritarios en el hemiciclo español. Pero concurre que el Partido Popular, el primer partido de la oposición, antes que de renovar el Consejo, lo que pide es que los jueces elijan a sus representantes en el Consejo, y que mientras esto no se produzca no van a aceptar una renovación. Esto de alguna otra manera puede ser lógico teniendo en cuenta precisamente esos estándares europeos. Totalmente es lógico. Es cierto que el plazo de duración del Consejo General del Poder Judicial, que tiene un plazo de 5 años, pues ha transcurrido. Pero también es cierto que cuando se inició este proceso de renovación, no estábamos en esta legislatura, sino que estábamos en una legislatura anterior. Y de acuerdo con el propio reglamento del Congreso de los Diputados, cuando se convocan elecciones, todo lo que se ha iniciado, si no se ha concluido, tiene que iniciarse de nuevo. Por lo tanto, ese proceso que se inició en una legislatura anterior, hoy en día no debería de continuarse, sino debería de iniciarse de nuevo ese proceso de renovación. Por lo tanto, no hay ninguna obligación legal de continuar con ese proceso. Prueba de ello es que muchos jueces que se han incorporado en la carrera judicial no han podido participar de ese proceso de renovación, y que también muchos de ellos se han jubilado cuando están en ese proceso de renovación. Y además, la composición actual del Congreso de los Diputados no responde a la que existía en el momento en que se inició esa renovación. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que no hay ninguna obligación legal de continuar con ese procedimiento, sino lo que hay que reformar la ley, y una vez que esté reformada la ley, iniciarse de nuevo el proceso ya con la norma reformada. Hay que hacer un apunte a nuestros telespectadores, y es que precisamente en el momento que se tenía que empezar a renovar el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, posteriormente se han dado lugar a 2 elecciones generales, con lo cual, de alguna manera, y según lo que usted dice, Concha, el proceso no es que se tenía que haber continuado, sino que se tenía que haber vuelto a iniciar, ¿no? Exacto. Además, muchas veces me dicen, pues no se puede reformar la ley. Claro que se puede reformar, es muy importante el apunte que tú has dado. El apunte pone de manifiesto que para modificar la ley se exige una menor mayoría que la que se exige para renovar el Consejo. Si se ha podido reformar la ley para limitar las funciones del Consejo, que hoy está, vigente, pues también se puede reformar la ley perfectamente con esas mayorías para modificar el sistema y adaptarnos a los estándares mínimos en materia de independencia judicial, que no es cierto que los jueces elijan al Consejo, no, es un sistema mixto por el que los jueces eligen a 12 de los 20 miembros y los 8 restantes son elegidos parlamentariamente. Es un sistema mixto y por lo tanto nosotros Pero que fue creado en 1985 por Felipe González
porque desde el principio de la democracia hasta 1985 los jueces elegían a sus representantes de manera casi directa, ¿no? Exactamente. Además, el tema está en que el artículo 122 de la Constitución, desde mi perspectiva, el espíritu era claro, que unos fueran elegidos parlamentariamente y otros fueran elegidos por los jueces. El problema es que el artículo no se redactó de forma clara y pone la palabra entre jueces y magistrados. Por lo tanto, lo que nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional que examinó esta cuestión, la 108/86 de 29 de julio, es que la interpretación que da la ley orgánica del 85 es válida, es decir, puede entenderse que sea exclusivamente parlamentario, pero advirtió del riesgo que se corría si se procedía a un reparto de los puestos a designar entre los distintos grupos parlamentarios, que es lo que ha sucedido desde el año 85 y que va en contra del espíritu de la norma. De alguna otra manera, cuando el primer partido de la oposición dice que para renovar el Consejo General del Poder Judicial ellos exigen que los jueces elijan a los jueces, no solamente, aunque no lo dicen públicamente, no solamente tienen esa preocupación, sino que por otro lado también para ellos, de alguna u otra manera, el hecho de la renovación de los jueces, o sea, del Consejo, puede dar lugar a que en un futuro entren vocales, dado la composición de los socios del gobierno, que de una u otra manera pues sería ilógico, porque vamos a ver, y por poner un ejemplo claro, a lo largo de los últimos años, uno de los jueces que intervino en la instrucción del proceso del 1 de octubre fue el juez Javier Llarena. Ese juez fue acosado, fue vilipendiado de alguna u otra forma por gente perteneciente a partidos que de una u otra manera hoy día son socios del primer partido, es decir, del Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez, ¿no? Esa puede ser una causa y luego lo de la independencia judicial. Pero lo que está claro es que en Europa se está tendiendo a que los jueces elijan a sus representantes y prueba de lo que decimos es que tanto Hungría como Polonia han sido sancionados recientemente carencias en temas judiciales, incluso con la congelación de fondos públicos que tenían que recibir a causa del COVID, ¿no? Así es, y además te comentaré que nosotros, pues precisamente hemos pedido una reunión con el comisario de Justicia de la Unión Europea y nos ha dado ya fecha. Te lo adelanto a ti, en el día de hoy hemos acordado acudir el día 20 porque nos dio 2 días y vamos a acudir las 3 asociaciones judiciales a pedirle al consejero de Justicia de la Unión Europea que España cumpla esos estándares mínimos en materia de independencia judicial, porque en la Unión Europea hay una preocupación por Polonia y por Hungría, pero también hay una preocupación porque estos países, en concreto Polonia, ha copiado el modelo español y es un modelo que es erróneo, no, es un modelo que dentro de la Unión Europea no responde a esos estándares mínimos que señala el Consejo de Europa y también la Comisión de Venecia, que establece una doctrina sobre qué requisitos tiene que haber para que el Poder Judicial, en un Estado social democrático de derecho, sea un poder independiente. Es tan así que si os podéis pensar, España podía haber optado por un modelo sin Consejo General del Poder Judicial, pero si se crea el Consejo General del Poder Judicial es para que los jueces y magistrados no dependan del ministerio. No tendría ningún sentido que ese órgano estuviera controlado por el Poder Legislativo, que en definitiva en España no hay una total separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual no tendría esa razón de ser de la existencia del Consejo, es crear un órgano independiente. Ahora mismo la forma de designación plantea por lo menos unas dudas a los ciudadanos y lo que hay es que generar confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Hay dos cuestiones. Concha, perdón, de alguna otra manera se está calificando la actitud de algunos partidos de la oposición como de insumisión constitucional. Es un término nuevo que jurídicamente no tiene una gran validez, pero es una situación extraña que
que se llega a decir que por no cumplir los estándares europeos y por querer que se cumplan de alguna u otra manera, se califique a parte de los partidos elegidos por los ciudadanos como insumisos constitucionales, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión que es cierto que desde el año 85 el sistema ha funcionado así, pero lo cierto es que ya el sistema está agotado, es un sistema que no funciona y que hay una consolidada posición por parte del Consejo de Europa, con lo cual no es insumisión, lo que se pretende es modificar el sistema y que ese sistema se adapte a esos estándares mínimos europeos, porque el juez no solamente tiene que ser independiente, tiene que parecer independiente. Para ello, su órgano de gobierno, la estructura, tiene que parecer independiente para los ciudadanos. Y por eso el Consejo General del Poder Judicial no puede ser elegido exclusivamente de forma parlamentaria. Y en ese sentido, yo creo que lo que se pretende es esto, es decir, que se cumplan esos estándares mínimos y que se cumplan esos requisitos que nos establece la Comisión Europea para que nuestro órgano de gobierno no plantee sospechas o dudas a los ciudadanos sobre la independencia judicial. De alguna u otra manera, ¿cómo está afectando el hecho de que el Consejo no esté renovado y estas peleas que hay entre los grupos políticos para el buen funcionamiento de la justicia? Bueno, aquí hay un problema, y es que el problema es que se ha aprobado una ley, que es la Ley Orgánica, la 4/2021, y esa ley limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones. Pero en realidad el artículo 122 de la Constitución no dice en ningún apartado que cuando el Consejo ha vencido su plazo no pueda realizar todas las funciones que le son encomendadas constitucionalmente. Por lo tanto, un poco la situación ha sido creada, porque hasta este momento no existía esa situación. Es cierto que en determinadas materias, como son nombramientos, esto está afectando a la dinámica de poder designar los puestos y las vacantes que se están produciendo, pero también lo es que hasta ahora el Consejo había estado en funciones y antes de esa ley no había existido este problema. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir los requisitos que nos exige Europa, porque el juez español es un juez europeo. Esto no solamente lo piden las 3 de las 4 asociaciones judiciales, sino si tú te vas a las encuestas de Metroscopia, en concreto la de octubre del 2020, que se elaboró a instancia del Consejo General del Poder Judicial, el 90% de los magistrados y de los jueces piden que se modifique el sistema y que se vuelva al sistema mixto que establece el artículo 122 de la Constitución. Y también tenemos que tener en cuenta que si miramos el Eurobarómetro, en el 2018, que es el último que estamos utilizando, España se coloca entre los últimos países en materia de confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Por lo tanto, sí que es necesario establecer esas modificaciones para dotar al órgano de esa confianza ciudadana en la administración de justicia, que es muy importante en un Estado social, democrático y de derecho. Si volvemos a la apertura del año judicial, el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial ante Su Majestad el Rey, otra de las cosas que dijo, dirigiéndose quizás a una determinada persona que en un momento dado habló de la sentencia del 1O como de posible revancha, de que los jueces no tienen en ningún momento actitudes de revancha, sino que de una u otra manera lo que llevan a cabo es la ejecución y la aplicación y el cumplimiento de la ley. Una sentencia de este tipo, aunque tiene connotaciones enormemente políticas por quienes eran los afectados, se puede incluso calificarla de revancha. Es un poco fuerte eso, ¿no? Es que debería de existir un respeto institucional en todos los lados y por todos los sentidos. Los jueces y magistrados realizan una función que en ocasiones es muy desconocida, pero en muchas ocasiones tenemos que explicar en qué consiste. Esa función es una función técnica y tiene en cuenta una doctrina jurisprudencial y unos precedentes. Si se dicta una resolución, puede a lo mejor no gustar en otros ámbitos o no puede no gustar
a la persona que ha instado el procedimiento contra la que se dirige, pero lo que tiene que hacer es ese juzgado o ese tribunal es dictar objetivamente con una total imparcialidad, y eso es una garantía del Estado de Derecho, es decir, que los ciudadanos puedan recurrir a esas resoluciones administrativas ante los jueces y tribunales, y que estos les den la razón a los ciudadanos cuando pueda ser que en esas concretas actuaciones por parte del Ejecutivo no se haya obrado bien. Entonces, aquí los jueces y los magistrados están cumpliendo su función, y su función es aplicar la ley de forma objetiva y de acuerdo a esos criterios técnicos que tenemos a la hora de resolver. Por lo tanto, es inadecuado utilizar ningún tipo de palabra. Las resoluciones judiciales, por supuesto que son criticables, pero debe de existir también un respeto institucional dentro de un Estado social, democrático y de derecho. Hablando del funcionamiento de la justicia, con motivo de la pandemia se empezaron a hacer juicios telemáticos, seguía el problema de la desertización judicial en regiones como Cataluña, con numerosos juzgados sin titulares y con plazas vacantes. ¿Hoy por hoy siguen las cosas igual? Yo he leído este verano una noticia en ese sentido y me consta que hay problemas. Espero que esas promociones puedan elegir cualquier lugar del territorio nacional, pero también se cubran esas plazas en Cataluña. Por supuesto, es necesario que se apoye a esos compañeros que tienen dificultades para ejercer esas funciones jurisdiccionales en determinadas partes del territorio nacional, pues como sea, a lo mejor un incentivo económico o de cualquier otra forma, porque es muy importante la presencia de los jueces y magistrados en todo el territorio nacional. Yo sí tengo esperanzas que se cubran esas plazas y, por supuesto, lo que sí es cierto es que a los jueces de nueva incorporación se les debería de dar la oportunidad de elegir cualquier parte del territorio nacional. ¿Se ha arreglado la problemática que había con los juicios telemáticos o continúa con la misma problemática? Por un lado, porque claro, los juicios se tienen que celebrar con audiencia pública, pero había problemas incluso de carácter técnico, de que se saturaba el sistema, de que no había la suficiente publicidad para que se pudieran celebrar. ¿Se están arreglando esos problemas? Nosotros tenemos muchos problemas a nivel informático y de digitalización. ¿Por qué? Pues porque en España, como todos sabemos, la Administración de Justicia en determinados aspectos es una competencia delegada en las comunidades autónomas. Entonces, en muchas ocasiones, las comunidades autónomas han optado por sistemas informáticos que son incompatibles entre sí y que generan muchos problemas. Y esos problemas se han agudizado con ocasión de la pandemia. Entonces, hay muchas jurisdicciones en que se está celebrando telemáticamente. En algunos sitios es más fácil, pero en otros sitios no lo es, y hay sitios en donde apenas llega la digitalización. Entonces, el ideal es tener sistemas que sean compatibles en todo el territorio nacional, que se haga un esfuerzo en desarrollar todo el tema de la digitalización en todo el territorio nacional, porque hacer una justicia que no esté en el siglo XIX, sino esté una justicia del siglo XXI, hacer una inversión que permita dar una respuesta más adecuada y directa a los ciudadanos y no estar retrasando tantos juicios en ocasiones porque el sistema no funciona, porque fulanito no se puede conectar. Hay otros ámbitos, como es el ámbito penal, o por ejemplo en el ámbito que yo ejerzo, que los juicios yo normalmente no los celebro telemáticamente, sino los celebro personalmente. Ha habido muchos contagios en mi jurisdicción y es un hándicap, la pandemia, pero, por ejemplo, en materia penal me parece fundamental el que los juicios sean personales y poder ver la cara tanto a las personas que están sentadas en sala como los testigos, y es muy importante la inmediación. Por lo tanto, hay distintas jurisdicciones con una distinta problemática, pero desde luego habrá que abogar por un sistema informático que sea igual para toda España
y que nos permita desarrollar mucho mejor el servicio en beneficio de los ciudadanos. A lo largo de estos 3 últimos años, desde que Pedro Sánchez ganó aquella moción de censura, el Ministerio de Justicia ha sido ocupado por una fiscal, después ha sido ocupado por un ministro y ahora está ocupado por una ministra. Parece un poco sorprendente que, siendo de la carrera judicial, aunque la primera era fiscal y los 2 últimos ministros de Justicia, aunque curiosamente tienen un parentesco, pero independientemente de eso, no se preocupen de la gravedad de la justicia porque la conocen perfectamente, ¿no? Pero además, con anteriores gobiernos y anteriores partidos, la justicia es la hermana pobre de la familia. ¿Por qué? Pues porque si tú vas a Hacienda y ves la informatización que tienen, es mucho mayor. Es decir, siempre se ha relegado el tema de que la administración de justicia siempre ha sido la última, por eso está tan escasa de dotación de medios, tan atrasada, con escasa agilización. Ahora se están ampliando un poco más el número de plazas, pero nosotros desde el 2008 no hay tasa de reposición, es decir, que el número de jueces que se jubilan o que se van en excedencia es mayor que el número de jueces que ingresan en la carrera, con lo cual vemos que hay un incremento en el número de asuntos y sin embargo cada vez hay menos jueces. También no se ha invertido informáticamente. Y luego, en cuanto a la situación de los edificios judiciales, es muy diferente entre unas y otras comunidades autónomas, y algunas comunidades autónomas en una situación de total precariedad, con lo cual yo creo que la Administración de Justicia, aunque ha sido una competencia delegada, debería de tomarse cartas en el asunto y debería de dotarse de medios adecuados, porque es un servicio para el ciudadano que es esencial, constituye uno de los 3 poderes del Estado y debe de estar dotado económicamente. Habría que transmitir al ciudadano que la Administración de Justicia esté bien dotada, sea eficaz y rápida, es muy importante en la defensa de sus derechos. Y por lo tanto, debería de ser una reivindicación que debería de tenerse en cuenta para garantizar los derechos de la ciudadanía. Hace poco se ha producido una noticia en la que se hablaba de que una comisión de la ONU había de alguna otra forma considerado injusta la sentencia que había recibido un juez que la apartaba de su carrera. Y parece que ese juez está reivindicando, en base a esa comisión de la ONU, que parece ser que es consultiva y que en sí misma no tiene, vamos a decir, un poder como puede tener la Comisión de Venecia o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ese juez parece que pide volver a reingresar en la judicatura. ¿Eso es posible o no es posible? Eso no es posible, porque como muy bien expone, las resoluciones de Organización de Naciones Unidas no son vinculantes para los estados. Además, ahí se ha hecho un informe, es decir, en España se siguió un proceso penal con todas las garantías, se dictó una sentencia, se han interpuesto los correspondientes recursos y es lo que importa. Aquí lo que importaría es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque España ha ratificado el Convenio de Derechos Humanos de 5 de noviembre del 80 y por lo tanto las resoluciones del Tribunal Europeo sí son vinculantes para el Estado español. Las del TJUE son vinculantes para el Estado español, por supuesto, porque España es miembro de la Unión Europea, pero además las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente su artículo 6, el artículo 6 del convenio que regula el derecho a un proceso justo y equitativo, son vinculantes para España. Y no estamos hablando de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos hablando de un dictamen, de un informe emitido por Organización de Naciones Unidas que no es vinculante para el Estado español y que en ningún caso va a suponer que el Consejo General del Poder Judicial permita pues, el ingreso de este compañero o de cualquier otro compañero por esa vía dentro de la carrera judicial. De alguna manera hay 2 organismos importantes dentro de la Unión Europea que tienen, vamos a decir, la última palabra con respecto a la situación de las justicias en los distintos países. Uno es la Comisión de Venecia y otro es el Tribunal Superior de la Unión Europea.
pero también existe un organismo político que es la comisión, de alguna manera, que ejecuta lo que ambos órganos le consultan o le aconsejan, por llamarlo así. Supongamos, y que parece que es lo que puede pasar, que en los próximos 2 años no hay ningún acuerdo por parte de los partidos mayoritarios, y al necesitarse 220 escaños para poder llevar a cabo la renovación del Consejo, supongamos que en España no se llega a renovar, que sigue habiendo esta trifulca política. ¿Cómo puede actuar desde el punto de vista judicial? No hablo del político, sino desde el punto de vista de mandato judicial, tanto la Comisión de Venecia como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que esa irregularidad existente en España se pueda cambiar y que la justicia en España funcione de manera independiente? Bueno, creo que ahora mismo el comisario de Justicia de la Unión Europea ha emitido un informe que se ha presentado a la Comisión Europea y que la Comisión Europea lo tiene sobre la mesa para su aprobación o no. Ese informe es vinculante para el Estado español. Yo desconozco el contenido del informe, pero sí sé que nosotros estamos dentro de la Unión Europea y tenemos que cumplir determinadas cuestiones que nos vinculan como miembros de la Unión Europea. Yo soy más optimista, yo espero y confío en que se reforme el sistema, pido respeto institucional y también pido que haya un sentido de Estado por parte de los partidos políticos, que se den cuenta que es muy importante estas garantías y que establecer un modelo que se ajuste a la carrera judicial, un sistema mixto de elección y que esos 12 sean elegidos por la carrera judicial de la forma más heterogénea posible y que estén representados todos los sentires de la carrera judicial. La Unión Europea tiene mecanismos coercitivos. Nosotros estamos a expensas de los fondos de la Unión Europea. Entonces, sí, como ha pasado Polonia y Hungría, pues probablemente cortarían el grifo, ¿no? Esperemos que no afecte a la llegada de esos fondos, dada la situación actual económica tan dolorosa que es para tantos ciudadanos, y que yo creo que tiene que haber conciencia de Estado y que se lleve a cabo esa reforma, y una vez que se apruebe la reforma, se proceda a la renovación con el nuevo sistema. Yo tengo esperanza en que se produzca la modificación. Todo esto da lugar a que desde la sociedad se produzca un descrédito en la justicia, que la gente se desanime por cómo está funcionando la justicia, que los jueces, sin tener culpa, pierdan la credibilidad por culpa de las actuaciones de los políticos. Usted, como juez, ¿qué les diría a la sociedad para que de una u otra forma confíen en la justicia y sobre todo en los profesionales de la justicia, bien sean jueces o fiscales? Bueno, yo creo que el otro día en la exposición del presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo que hoy en día el mejor valorado de los 3 poderes está siendo el judicial, cosa que es positiva. Que puede haber disfunciones que puedan afectar a esa credibilidad por parte de los ciudadanos, está ahí también. Pero yo les recuerdo a los ciudadanos que los jueces y magistrados cada día están desempeñando su trabajo, que consiste en celebrar juicios y en dictar sentencia, que los problemas que se están suscitando hoy en día son del Consejo General del Poder Judicial y no de los jueces y magistrados que de forma responsable e independiente están realizando su labor, y que por supuesto confíen en la Administración de Justicia, que está a su servicio, está al servicio de los ciudadanos para la tutela de sus derechos, y que por lo tanto los problemas que puedan plantear el Consejo General del Poder Judicial no afectan a la función de cada uno de los jueces y magistrados. Pero sí también pido a los ciudadanos que tomen conciencia de que el sistema actual no es un sistema adecuado, no responde a los estándares mínimos en materia de independencia judicial, y que es muy importante que el Poder Judicial no solamente sea independiente, sino que tenga esa apariencia de independencia también en sus estructuras. Eso también es muy importante a los ciudadanos, porque precisamente el Consejo General del Poder Judicial
tiene funciones muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Por lo tanto, ambas cuestiones están ahí, pero los ciudadanos no deben de perder la confianza en la administración de justicia, porque el día a día de la justicia está funcionando. Otro aspecto que también suele generar polémica y que también de alguna u otra forma pues desanima a los ciudadanos con respecto a la imagen que a veces da la justicia es el hecho de que un juez se va a la política y una vez que termina su periodo político, bien porque le han cesado de un alto cargo o porque acaba su condición de diputado, de cargo público, lo que sea, retorna otra vez a la justicia. Ese tipo de puertas giratorias hay que acabar con ellas. Nosotros desde Foro Judicial Independiente pensamos así, pensamos que estas puertas giratorias no benefician a la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Es factible que cualquier juez o magistrado quiera desempeñar cargos políticos, en cuyo caso podrá irse de la carrera judicial. Lo que no puede es volver a la carrera judicial o volver a determinados puestos de la carrera judicial, porque desde ese momento en que tú te vas, que te involucras, que haces manifestaciones políticas, ya no hay esa confianza a la vuelta de los ciudadanos, porque te has significado o te has puesto de manifiesto en determinado sentido político, y eso provoca desconfianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se suprima las puertas giratorias y que quien quiera irse, está muy bien que pueda irse, pero luego no pueda volver a la carrera judicial o por lo menos no pueda volver a determinados puestos de la carrera judicial, porque entendemos que también afecta a la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Hay también otro hecho también que puede ser determinante en un futuro, quizás que también genera desconfianza, y es la posibilidad de que en un futuro sea o no adecuado el nombramiento de la que hoy día es fiscal general en su etapa de, en su etapa de fiscal, o sea, que por haber sido ministra anteriormente. Esto de qué manera, pongámonos en el peor de los casos de que se dice que ese nombramiento no ha sido idóneo, ¿qué podría pasar con respecto a la justicia por esa situación? Bueno, yo creo que no es la primera vez que se declararía nulo un nombramiento. Creo que en el pasado ha habido algún nombramiento que se ha declarado nulo. Por supuesto que afecta al Ejecutivo, que es el que ha tomado la decisión de nombrar al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado está sujeto, es nombrado por el gobierno, como dice la Constitución, pero está sujeto a unos requisitos, y esos requisitos tienen que ser cumplidos. Cuando no se cumplen esos requisitos, si se acude a la vía judicial, como ha sucedido, pues la vía judicial tendrá que examinar si se cumplen o no los requisitos, y en función de ello, pues habrá una sentencia, una resolución judicial en un sentido o en el otro. No es la primera vez que pasa, pero debería de cuidarse mucho la designación del fiscal general del Estado y que se cumplan los requisitos establecidos legalmente, porque genera también desconfianza de los ciudadanos en la administración de justicia. ¿Y qué pasaría con esos tenientes fiscales y con esos fiscales de las distintas comunidades autónomas que en un momento dado se han podido nombrar desde la Fiscalía en ese caso? ¿Quedarían nulos por el hecho de que ese nombramiento se anularía? No, habría que ir recurriendo cada una de esas designaciones, y a mí me consta que algunas de esas designaciones ya están recurridas con este gobierno y con otros gobiernos, con este fiscal general del Estado y con otros fiscales generales del Estado. Entonces, en cada caso, el juez o tribunal que conozca de esa causa examinará si ese nombramiento responde o no a los criterios establecidos para ser designado. Por lo tanto, habrá que examinar en cada caso concreto. Es decir, que si se declarara nulo el nombramiento del fiscal general del Estado, no por eso todas las actuaciones serían nulas, sino que habría determinadas actuaciones que podrían tener ese vicio, pero digamos que cada nombramiento deberá de ser recurrido y deberá de ser examinado por el correspondiente órgano judicial.
Hablemos de su asociación, de Foro Judicial Independiente, una asociación pequeña en cuanto a integrantes de la misma, pero una asociación bastante combativa y que viene luchando de manera importante por la independencia judicial. ¿Cuáles son en este momento sus proyectos y cuáles van a ser un poco sus perspectivas de futuro dentro del mundo judicial y dentro del mundo de los jueces? Nosotros estamos trabajando y de forma muy intensa ahora con todo el tema de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero también estamos trabajando en muchísimos otros ámbitos en que nosotros intervenimos. Especialmente nos preocupa las condiciones profesionales de los jueces y magistrados. La carrera judicial en la actualidad, como hemos dicho, lleva sufriendo desde el año 2008 que no hay una tasa de reposición, es decir, que el número de jueces que se están jubilando, que se van, es mayor que el número de entrada. La carga que están soportando muchísimos jueces y magistrados está muy por encima, un 200% al módulo de lo que podrían soportar. Las condiciones laborales son muy malas. Nosotros hemos sufrido un recorte en nuestro salario del 10%. De ese recorte se ha recuperado solamente una parte, un 2 y pico por ciento, igual que el resto de la función pública, pero hasta el 10%, el resto no se ha recuperado. Además, retributivamente tenemos una situación de precariedad y una situación preocupante para nosotros en los jueces de nuevo ingreso, y así muchísimas condiciones profesionales de los jueces que están totalmente dejadas de lado con el transcurso de los años, con esto de que desde que estamos arrastrando la crisis económica porque no hay dinero, y el juez es un juez muy bien convencido y muy entregado, y en muchas ocasiones sufriendo circunstancias que no deberían de estar sufriendo. Nosotros vamos a trabajar por todas esas situaciones. Queremos un poder judicial fuerte, queremos que el número de jueces se equipare a la Unión Europea. Ahora mismo son 12 por 100.000 frente a los 22, que es la media de la Unión Europea. Queremos también recuperar lo que se nos ha recortado salarialmente, también que las guardias sean retribuidas adecuadamente, porque en las guardias pasan cosas como que el juez cobra lo mismo que el último funcionario del juzgado, cuando su responsabilidad no es la misma. También porque la carga de trabajo sea una carga que permita a los jueces y magistrados desempeñar adecuadamente su trabajo y también tener una vida personal. Entonces, son tantas las cuestiones que tenemos sobre la mesa, pero no vamos a dejar ni un solo segundo de luchar por todas ellas. Nosotros somos muy combativos y lo vamos a seguir siendo por mejorar esas condiciones profesionales de los jueces y por la independencia judicial. Ambas son importantes para los ciudadanos, porque los ciudadanos deben de tener un poder judicial fuerte e independiente para que la democracia funcione. Concepción, ¿qué le parece que desde determinados terminales mediáticos y personas de una u otra manera cercanas al ámbito de determinados grupos políticos se hable de los jueces como que muchos de ellos son cercanos al Opus Dei, o bien que de alguna u otra manera son de ámbito o de educación conservadora? ¿No es esto un poco de golfería opinativa desde el punto de vista de que un juez ni es rico ni proviene de familia rica, y muchos de ellos han trabajado incluso para pagarse los estudios y las oposiciones? Nosotros somos muy contrarios a que se nos califique conservadores, progresistas. La carrera judicial, muy al contrario de lo que se piensa, muchos jueces y magistrados han tenido que hacer enormes esfuerzos para acceder a la carrera judicial. Somos de clases media o medias bajas, y no hay ningún, digamos que yo, por ejemplo, de los jueces y magistrados que conozco y estudios sociológicos que se han realizado, no es cierto que haya jueces que sean pues parientes o que hayan entrado padres o hijos. Eso no existe en la carrera judicial porque es por oposición, y entonces cualquier ciudadano
puede prepararse la oposición y presentarse a ella. Lo mismo que ocurre en el resto de la función pública. Los funcionarios públicos se preparan una oposición y se presentan a ella, y ahí es donde tienen que acceder, y ahí es donde son examinados para acceder o no al determinado cargo o función. Desde luego, que las asociaciones se nos califique como conservadores o como progresistas de una forma u otra, me parece totalmente censurable. Quiero recordar que en concreto las 4 asociaciones judiciales, nosotros en su día pedimos también la dimisión del ministro Catalá, y también le hicimos varias huelgas al anterior gobierno, al anterior, a este y a lo que haga falta, porque a nosotros nos da igual el color político del gobierno que haya en cada momento, nos da igual. Nosotros queremos desempeñar una función adecuadamente. ¿Qué es nuestra función? ¿Qué es nuestra obligación? ¿Y qué es nuestro trabajo? Que es prestar un adecuado servicio a la administración de justicia y que el ciudadano quede satisfecho. Y por lo tanto nosotros vamos a luchar por esas condiciones profesionales y vamos a luchar por la independencia judicial que garantice la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. ¿Ve en el horizonte que se pueda tener alguna nueva huelga de jueces por la situación de la justicia? Nosotros, pues en el anterior gobierno hicimos varias huelgas, y creo que en este gobierno también hicimos alguna huelga, por cierto, sin ninguna, o sea, no conseguimos ninguno de los objetivos perseguidos, pero por supuesto está ahí esa posibilidad. Creemos que es un momento muy delicado con la pandemia, pero esperamos que haya una respuesta adecuada, que se dote de medios adecuados pues a la carrera judicial, y que se tome conciencia de que hay que cumplir los estándares europeos en materia de independencia judicial. La carrera judicial es una carrera muy sacrificada, el juez es un juez de vocación, pero la situación actual es una situación muy dura en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, con una sobrecarga de trabajo absoluta para muchísimos compañeros. Y entendemos que esas situaciones no se pueden mantener en el tiempo y no son tolerables. En España y en el mundo, el que la justicia sea independiente garantiza que el Estado de Derecho esté fortalecido y que la democracia prevalezca. Por ello, Concepción Rodríguez, representante de Foro Judicial Independiente, muchísimas gracias por haber acudido a Diálogos en Libertad, en donde la presencia de jueces, magistrados, asociaciones judiciales, incluso de representantes de la Comisión de Venecia, es habitual, y seguiremos en ello, porque una de nuestras máximas es la defensa de la libertad y del Estado de Derecho y de la democracia. Gracias por todo y hasta una próxima ocasión. Amigos de Diálogos en Libertad, ven cómo es importante conocer qué es lo que pasa en la justicia a través de sus representantes, y qué mejor que una asociación judicial y que una jueza de la categoría de Concepción Rodríguez para que nos explique cómo estamos. Pues gracias por todo y hasta la semana que viene, que volveremos a tratar otro tema de actualidad.